El avión había aterrizado hacía horas, pero Claire aún se sentía suspendida, como si una parte de ella no hubiera llegado del todo. Se quedó de pie al borde del canal, una suave brisa alzaba mechones de su cabello castaño rojizo. El aire en Venecia era fresco, con un ligero sabor a sal y a tiempo. Las góndolas pasaban como fantasmas, silenciosas y sin prisa. Su maleta la arrastraba, como un niño testarudo, con las ruedas resonando sobre las piedras irregulares. Se detuvo frente a un pequeño puente y miró su reflejo en el agua. Su propio rostro le devolvió la mirada, mayor, más delgado, desconocido. No era solo el jet lag, eran 12 años de matrimonio disueltos en un papel firmado en un tribunal estéril. El sonido del mazo aún resonaba en sus huesos. Claire Bennett, arquitecta de 38 años de Chicago, recién divorciada y emocionalmente desarraigada, esa era la verdad que había llevado consigo a través del océano. Les había dicho a sus amigos que se tomaría un descanso para recargar energías creativas. Lo que no les contó fue que no había dibujado nada en meses, ni un boceto, ni un plano, ni siquiera un garabato en una servilleta. Su mente era una página en blanco, y odiaba ese silencio. El hotel tenía un encanto rústico, paredes agrietadas, cortinas floreadas, un ascensor chirriante. Lo evitó por completo. Su habitación tenía un pequeño balcón con vistas a un estrecho canal, donde la luz se reflejaba en el agua formando patrones danzantes. Se quedó allí un momento, con los brazos apoyados en la fría barandilla de hierro, intentando respirar. Exhaló la pesadez de su pecho. Venecia era hermosa, dolorosamente hermosa. Cada callejón susurraba historia, cada plaza albergaba historias que no había vivido, pero en lugar de asombro, sintió aislamiento. Las parejas pasaban junto a ella, entrelazando los dedos, las risas se desbordaban en los cafés. Los envidiaba, no su romance, sino la sencillez de la pertenencia. Vagó durante horas, dejándose perder, esa era la única regla que se había impuesto. Nada de mapas, solo deambular. A ver qué pasa, sus botas resonaban suavemente contra los senderos de piedra. Un violinista callejero tocaba algo melancólico cerca de una iglesia, y se detuvo a escuchar. Su pecho se encogía con cada nota. Era demasiado y no suficiente, todo a la vez. Una pequeña galería le llamó la atención, una sola ventana que mostraba el retrato de una mujer con los ojos cerrados, como absorta en sus pensamientos. Los trazos eran audaces, casi caóticos, pero profundamente íntimos. Claire se acercó. Había algo crudo en la pintura que reflejaba cómo se sentía, inacabada. La puerta de la galería estaba entreabierta. Dudó antes de entrar. El espacio era cálido, el olor a óleo y madera flotaba en el aire. Había cuadros apoyados en las paredes, algunos en caballetes, otros simplemente apoyados en el suelo. Era un hermoso desorden, una mujer estaba de pie al fondo, de espaldas, con el pelo oscuro recogido en un moño suelto. Estaba ligeramente inclinada, aplicando pintura sobre un lienzo con deliberada intensidad. Claire no habló, no quería perturbar la magia que estaba ocurriendo. Como si percibiera su presencia, la mujer se giró. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. La mirada de la pintora era aguda y firme, como si viera algo más que una simple visita. Claire contuvo la respiración, pero la disimuló con un gesto cortés. «Hola», dijo Claire en voz baja. La mujer sonrió, dejando el pincel, buscando algo. «No, solo miraba», respondió Claire. La pintora se acercó, limpiándose las manos con un paño manchado. De cerca, sus rasgos eran impactantes: piel aceitunada, expresivos ojos marrones, una mancha azul en la mejilla como pintura de guerra. Extendió la mano. «Soy Julia». Claire se la estrechó. «Bueno, Claire», dijo Julia con un brillo en los ojos. «Siéntete libre de mirar todo lo que quieras. El arte espera pacientemente».
Claire sonrió. Algo brilló en su interior, pequeño pero real. No se quedó mucho tiempo, solo lo suficiente para mirar a su alrededor y agradecerle a Julia antes de volver a sumergirse en el suave caos de la ciudad. Pero al alejarse, se dio cuenta de que había dejado de pensar en Chicago, ni en el divorcio, ni en nada, excepto en cómo la mirada de Julia se había posado en ella. Claire no pensaba volver al día siguiente. Se dijo a sí misma que era casualidad que su camino pasara por la galería otra vez. Venecia era, después de todo, increíble. Pero al otro lado del canal, frente a aquella ventana familiar, con el corazón latiendo como no lo había hecho en meses, supo que no era así. El mismo retrato seguía expuesto, pero se veía diferente a la luz de la mañana, más cálido, más valiente. Cruzó la pasarela lentamente, como si cada paso pudiera hacerle cambiar de opinión. Al llegar a la puerta, ésta estaba abierta de nuevo. El tenue sonido de música clásica se filtraba en el aire, algo delicado y lleno de añoranza. Julia estaba agachada en el suelo, reorganizando lienzos. Su cabello oscuro estaba suelto hoy, cayendo sobre sus hombros en suaves ondas. Llevaba vaqueros holgados, manchados de pintura, y un suéter gris corto que se ajustaba a su figura sin complejos. Claire se quedó en la puerta, sin saber si debía hablar. Julia levantó la vista y sonrió. Antes de que pudiera decir nada, Claire dijo, Julia. Como si se conocieran de hace más de un día, añadió, has vuelto. Julia se levantó con fluidez, secándose las manos. ¿Curiosidad o destino? Claire se encogió de hombros levemente. Quizás ambos. Julia le hizo un gesto para que entrara. Ven, déjame enseñarte algo. Claire cruzó el umbral con el corazón palpitante. Siguió a Julia adentrándose en la galería, pasando junto a retratos de desconocidos que le resultaban extrañamente familiares. Los colores eran intensos, las emociones, crudas, ojos llenos de lágrimas, sonrisas a medias, ceño fruncido. Julia pintaba a la gente como si conociera sus secretos. «Captas algo más que simples rasgos», dijo Claire, deteniéndose frente al retrato de un joven con ojos llenos de culpa. «Intento pintar lo que la gente oculta», respondió Julia. «La mayoría usa máscaras, incluso cuando sonríe». Claire asintió lentamente. «No te equivocas», se quedaron allí un momento. El silencio estaba cargado de cosas no dichas. Entonces Julia se volvió hacia ella con ojos juguetones. «Déjame pintarte». Claire parpadeó. «¿Qué?» «Tienes una presencia fascinante», dijo Julia, acercándose. «Tristeza, quizá, pero fuerza en el fondo». me encantaría intentarlo». Claire se rió demasiado rápido. «No soy muy modelo». «No tienes que serlo», dijo Julia con voz suave. «Simplemente sé». Claire dudó. Todo su ser quería decir que no, mantener la distancia, mantenerse a salvo. Pero había algo magnético en Julia, algo que la hacía sentir vista. No como una clienta, una desconocida o una divorciada, sino como Claire. «De acuerdo», dijo finalmente. «De una sentada». Julia se iluminó. «Perfecto». Arreglaron el espacio cerca del gran ventanal, donde la luz natural se derramaba sobre el suelo de madera. Julia colocó un lienzo nuevo mientras Claire permanecía sentada incómodamente en un sillón vintage. Intentó relajarse, pero tenía los hombros tensos y las manos apretadas en el regazo. «Respira», dijo Julia con suavidad, ajustando el ángulo de la barbilla de Claire. «Suelta lo que te aferra». Claire exhaló lentamente. Se concentró en cómo la luz tocaba el rostro de Julia, en cómo fruncía el ceño en señal de concentración. El tiempo se desvaneció. Las palabras se desvanecieron. Solo quedó el pincel deslizándose sobre el lienzo y el sonido de su silencio compartido. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó Claire al cabo de un rato. «7 años».
Vine para una residencia de 3 meses y nunca me fui, respondió Julia. Venecia tiene una forma especial de conservar lo que quiere. Claire pensó en eso, en cómo había querido huir de todo lo que le resultaba familiar, y de alguna manera, se vio atraída por algo completamente nuevo. ¿No estás casada?, preguntó Claire sin pensar, y luego se sonrojó. Perdona, fue demasiado personal. Julia sonrió con suficiencia. No, no lo estoy. ¿Y tú? Claire dudó. Divorciada desde hace 6 meses. Julia asintió con expresión indescifrable. El dolor sigue presente, algunos días más que otros. Julia dejó el pincel y retrocedió un paso. Terminamos mañana, si quieres. Claire se puso de pie, con los músculos tensos. De acuerdo. Volvieron a guardar silencio. La distancia entre ellas se amplió de repente. La mirada de Julia se detuvo en los labios de Claire, solo un instante. Breve, casi imperceptible, pero suficiente para provocarle un escalofrío. Claire se aclaró la garganta. Gracias por esto. Julia sonrió suavemente. De nada. Al salir de la galería, la brisa exterior se sentía diferente, fresca, sí, pero con vida. Miró hacia atrás una vez, justo a tiempo de ver a Julia en la ventana. Observándola, Claire caminaba despacio, sin saber a dónde iba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se alejaba de algo, sino que caminaba hacia ello. Claire regresó a la tarde siguiente, con el corazón latiendo a un ritmo tranquilo bajo su abrigo. No había dejado de pensar en la mirada de Julia, curiosa, sin miedo. No era coqueteo, exactamente, era algo más profundo, una especie de observación. Su teléfono vibró, un número de Chicago. Claire se quedó paralizada. Nate. Lo dejó sonar una vez, 2 veces, y luego contestó. Claire, la voz de Nate me sonaba demasiado familiar. Hola, dijo en voz baja, alejándose de la multitud. Sé que no debería llamar, pero vi tu foto en internet, en Venecia. Te ves diferente. Feliz. Claire no sabía cómo responder. Estoy aquí, continuó. Tenía una conferencia en Zúrich y me cambiaron de ruta. Quería hablar, solo hablar. Claire se llevó una mano al pecho, sintiendo náuseas. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Te extraño, dijo Nate. Pensé que podríamos intentarlo de nuevo. Te fuiste tan rápido, susurró Claire. Nunca me dejaste entrar. Claire cerró los ojos. Se sintió como si estuviera de vuelta en esa vieja cocina, con azulejos blancos y discusiones silenciosas, de vuelta en esa casa llena de todo menos intimidad. Necesito tiempo, dijo. Este no es un buen momento. Estoy en la plaza de San Marcos, dijo Nate. Si cambias de opinión. Colgó antes de que ella pudiera responder. Claire bajó el teléfono lentamente. Por un momento, se quedó allí parada, sin saber qué dirección tomar. El corazón le latía con fuerza, no de emoción, sino de pánico. No fue a San Marcos. Tampoco fue a casa de Julia. Regresó al hotel. Al oscurecerse, pensó en llamar a Julia, enviarle un mensaje, algo pequeño, solo para agradecerle. Hoy era algo. Cualquier cosa. Pero sus dedos se cernieron sobre el teclado, y no llegó nada. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, caminó hacia la galería, aunque la duda le pesaba las piernas. Estaba cerrada, solo había un simple letrero en la ventana, *tornato domani. Vuelvo mañana, Claire miró a través del cristal, esperando ver una sombra, una señal de que Julia estaba dentro. Nada. Solo el retrato inacabado en el caballete, tal como estaba. Sintió la pérdida, como un moretón. De vuelta en el hotel, se sentó en el borde de la cama y se miró en el espejo.
¿Quién era ella ahora? ¿La mujer que abandonó un matrimonio sin pasión? ¿O la mujer que ahora temía la posibilidad de algo real? Julia le había dado algo, algo verdadero, y Claire había huido de ello. Tomó su cuaderno de bocetos, intacto durante meses, y hojeó las páginas vacías. Le temblaban los dedos al tomar un lápiz. Dibujó, no una casa, ni un plano, sino un rostro, el de Julia. No de forma perfecta, ni precisa, sino con emoción, con color en sus líneas, con anhelo en cada curva. Al terminar, Claire se quedó mirando el dibujo y se susurró, ¿de qué tengo tanto miedo? Sabía la respuesta: ser vista, ser amada, dejarse llevar. Se levantó, cogió su abrigo y salió. La ciudad brillaba con la luz del atardecer, proyectando un cálido dorado sobre las piedras. No sabía qué decir, pero sabía dónde debía estar. Claire regresó a la galería a la mañana siguiente, con la esperanza aferrada a su corazón como hilos tensos. Se dijo a sí misma que no esperaría nada, ni una sonrisa cálida, ni un saludo, ni siquiera perdón. Pero aún así, esperaba. El cartel había desaparecido. La puerta estaba abierta. Entró, el espacio estaba más oscuro que de costumbre, las cortinas estaban corridas, el calor que había sentido antes, el bullicio de la vida, de la creación, parecía ausente ahora. El aire estaba quieto, el aroma a trementina y aceites persistía. Pero algo faltaba. Julia, Claire llamó suavemente. No hubo respuesta. Caminó lentamente hacia el caballete, el retrato seguía allí, pero ahora estaba recostado en un rincón, medio cubierto por una sábana, como si se hubiera convertido en algo indeseado. Sintió una opresión en el pecho. Se giró lentamente. En el silencio, sus ojos recorrieron la habitación, docenas de cuadros apoyados en las paredes, rostros de desconocidos, con las emociones contenidas. Pero ninguno se parecía a ella. La habitación estaba llena de gente, pero se sentía completamente sola. Se fue sin tocar nada. El resto del día transcurrió en un estado de confusión. Claire intentó distraerse, visitando librerías, sentándose en cafeterías, viendo las góndolas mecerse en el canal. Incluso intentó dibujar de nuevo, pero el lápiz le pesaba en la mano. Su teléfono volvió a vibrar esa noche. Nate, ¿estás bien? Sigo aquí si quieres hablar. ¿Cenar? ¿Una copa? Se quedó mirando el mensaje un buen rato. Escribió, lo siento. Ya no soy la misma. Luego lo borró. Fin. Simplemente apagó el teléfono y lo guardó en el cajón junto a su cama. A la mañana siguiente llovió. Venecia lucía borrosa y plateada. Reflejos dispersos sobre la piedra mojada y los canales ondulantes. Claire deambulaba bajo una sombrilla, sin saber si buscaba a Julia o algo que la hiciera sentir anclada de nuevo. La galería seguía cerrada. Se quedó de pie al otro lado del canal, observando la ventana oscurecida desde debajo de un pequeño arco. La lluvia golpeaba suavemente su paraguas. Por un instante, imaginó a Julia dentro, pintando bajo la suave luz, ajena a la tormenta que había afuera. Pero Cla ya no estaba tan segura. Tal vez se había roto algo, o tal vez Julia simplemente había decidido retirarse. El dolor tenía muchas puertas. Cla lo sabía bien. Al día siguiente, regresó una vez más, no porque esperara que algo cambiara, sino porque no podía dejarlo así. No podía desaparecer de nuevo en su silencio. Esta vez, la puerta estaba abierta, pero apenas. La empujó con cuidado y entró. Julia estaba allí, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, descalza, con un cepillo en la mano. Tenía los ojos hinchados, el pelo despeinado, el suéter estirado en las mangas. Levantó la vista lentamente cuando Claire entró. Ninguna de las dos habló durante un largo rato. Finalmente, Julia rompió el silencio.
Desapareciste. Clare tragó saliva. Tenía miedo. Me di cuenta, dijo Julia con la voz apagada. Clare dio un paso al frente. No se trataba del tacto, no exactamente. Se trataba de lo que significaba. Julia la miró entonces, con los ojos enrojecidos y llenos de dolor. ¿Crees que no conozco el miedo? Te di un pedazo de mí y luego te vi alejarte de él. Clare asintió, con la garganta apretada. Lo sé. Y lo siento. Silencio. Pensé que te había asustado, murmuró Julia. Pensé que lo había arruinado. No, susurró Clare. No lo hiciste. Sí. Otra pausa, esta vez más pesada. Julia se levantó lentamente. ¿Quieres terminar el retrato? Clare parpadeó. ¿Tú? No lo sé, dijo Julia, pero tal vez podamos intentarlo. Solo intentarlo. Clare se acercó, con la respiración atrapada en su garganta. El aire entre ellas era diferente ahora, frágil, incierto, pero aún vivo. De acuerdo, dijo Clare. Intentémoslo. Julia le dedicó una pequeña sonrisa agotada. No era perdón, todavía no, pero era algo. La tormenta había pasado, pero el aire aún olía a lluvia. A la mañana siguiente, la ciudad volvió a estar tranquila. La lluvia se alejó y fue reemplazada por una suave niebla que flotaba baja sobre los canales, como una respiración contenida. Cla caminó lentamente, con las manos en los bolsillos de su abrigo, duras, inseguras, pero latiendo con un propósito. No fue a la galería, todavía no. En cambio, dejó que el silencio de una ciudad la guiara entre persianas cerradas y senderos adoquinados resbaladizos por la noche. Sus pies la llevaron hacia un lugar que no tenía intención de visitar, la Basílica de San Marcos. No por motivos religiosos, sino porque algo en su interior ansiaba quietud, una especie de calma sagrada. Dentro, la basílica era cavernosa y dorada, la luz se filtraba a través de las altas ventanas y las vigas apagadas. El aire olía a incienso y piedra vieja. Cla encontró un banco de madera y se sentó, con los dedos apretados. Sus pensamientos resonaban en la quietud. Unas filas más adelante, dos ancianas estaban sentadas una junto a la otra, con las manos entrelazadas. Su cabello plateado brillaba al sol, y su silencio soportaba el peso de décadas. Cla las observaba, no como una extraña intrusa, sino como alguien que anhelaba. No ocultaban su amor, no temían que el mundo lo viera. Cla cerró los ojos. Vio la mano de Julia manchada de pintura, la forma en que levantaba la vista del lienzo, como si Claire fuera ligera. El toque, honesto, abierto, aterrador. Vio cómo se había alejado de ello, de ella misma, y supo que no se trataba de miedo a Julia. Era miedo de ser vista y de verse a sí misma por primera vez en años. Abrió los ojos. Le dolía el pecho, pero no de arrepentimiento, sino de comprensión. Se puso de pie y salió a la mañana veneciana, el viento tirando suavemente de su bufanda. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. La puerta de la galería crujió suavemente. Cuando entró, Julia estaba allí, de pie frente al caballete. El retrato estaba terminado. Cla se congeló. Era ella, pero no la versión que veía en los espejos. Era sincero. Su rostro reflejaba dolor y desafío, una vulnerabilidad que no era debilidad sino valentía. Era una versión de sí misma que no sabía que necesitaba ver. Julia se giró lentamente, con los ojos cautelosos pero tranquilos. No iba a terminarlo, dijo, pero no podía dejarlo a medias. Clare se acercó. Su voz era baja. Es hermoso. La mirada de Julia se detuvo en ella. Eres tú. Clare asintió. Me viste antes que yo.
Ninguna se movió por un largo momento. Entonces Cielo metió la mano en su abrigo y desdobló un trozo de papel de boceto. Se lo ofreció. Julia lo cogió. Era un dibujo a lápiz, tosco y tímido, pero inconfundiblemente Julia. Sus ojos enfocados, su boca apretada en concentración, una leve sombra de dulzura alrededor de su expresión. ¿Dibujaste esto?, preguntó Julia en voz baja. No había dibujado nada en meses, pero después de tocarte, no pude dejar de verte en mi cabeza. Los dedos de Julia se apretaron ligeramente alrededor del boceto. ¿Por qué volviste? Cla respiró hondo. Porque tenías razón. Venecia se queda con lo que quiere. Se acercó. Pero más que eso, quería dejar de tenerle miedo a algo real. El silencio floreció entre ellas de nuevo, pleno, rico, sin prisas. Julia dejó el boceto suavemente sobre la mesa, luego levantó la vista. Su voz era apenas más que un susurro. Te extrañé. Los labios de Cla se curvaron. Yo también me extraño. Pero me ayudaste a encontrarla de nuevo. Y entonces, sin dudarlo, Cla se inclinó y la tocó. Esta vez, no fue delicado ni inseguro. Fue firme, lleno de todo lo que había quedado sin decir. Julia se fundió en él, su mano deslizándose hasta la cintura de Cla, anclándola. Cuando se separaron, Clare apoyó la frente contra la de Julia. No dejemos nada sin terminar esta vez. Julia sonrió suavemente. De acuerdo. No hablaron mucho después del contacto, no lo necesitaban. Julia trajo 2 tazas de té y se sentaron en el desgastado suelo de madera de la galería, rozándose los hombros mientras la luz se filtraba por la ventana. El silencio era diferente ahora, ya no estaba cargado de preguntas, sino lleno de comprensión. Cla observó cómo los dedos de Julia se curvaban alrededor de su taza, con la pintura aún manchada en los nudillos. Notó cómo la luz del sol iluminaba la curva de su mandíbula. Todo en ella se sentía vívido, presente. No quiero que esto sea temporal, dijo Claire finalmente. Julia la miró con expresión indescifrable. Yo tampoco, exhaló Claire, relajando los hombros. Pero aún no sé cómo es eso. Mi vida entera está en otro lugar, o tal vez no. Ya ni siquiera estoy segura. Julia no se apresuró a llenar el espacio. Solo asintió lentamente. No tienes que saberlo ahora, dijo. Podemos averiguarlo juntas. Clare volvió la mirada hacia la ventana. Afuera, Venecia brillaba en la neblina dorada del atardecer. El agua del canal se movía suavemente, un espejo del cielo. Pasó una góndola, su lento ritmo haciendo eco de la calma que florecía en su pecho. Esta ciudad, susurró Cla, creo que es el primer lugar en el que realmente me he escuchado a mí misma. Julia sonrió levemente. Tiene una forma de silenciar el ruido. Se quedaron allí un rato, con las piernas estiradas en el suelo, dejando que las horas se disolvieran. Clare habló de la casa que había dejado atrás en Chicago, las superficies prístinas, las habitaciones solitarias. Habló del dolor que la persiguió, incluso después de dejar su matrimonio, de cómo se aferraba como una sombra. Julia escuchó, rozando suavemente la mano de Clare cuando las palabras se volvían demasiado pesadas. Entonces Julia le volvió a hablar de Elise, no de la pérdida, sino del amor, de cómo solía tararear mientras preparaba café, de cómo siempre dejaba las puertas de los armarios abiertas, de cómo el dolor había moldeado el arte de Julia, pero no le había robado la capacidad de sentir. No pensé que volvería a encontrar esto, admitió Julia en voz baja. Pero cuando entraste en la galería, algo cambió. Clare apoyó la cabeza en el hombro de Julia. Para mí también cambió. Afuera, el sol se ponía. El agua brillaba como oro fundido. El mundo contuvo la respiración. Julia se puso de pie primero.
Ven conmigo, dijo, extendiendo la mano. Cla la tomó sin dudarlo. Caminaron por los tranquilos callejones hasta que llegaron al ancho borde de un canal. El cielo estaba pintado con vetas de lavanda y rosa, y el agua abajo captaba todos los matices. La ciudad estaba tranquila, segura, por el suave chapoteo de las olas contra la piedra. Este es mi lugar favorito, dijo Julia. Es donde voy cuando necesito recordar por qué me quedé. Cla miró a su alrededor. Era sencillo, nada de grandes monumentos ni vistas espectaculares, solo agua, cielo y la sensación de colisionar en perfecta armonía. ¿Crees que yo también podría quedarme?, preguntó Claire, apenas por encima de un susurro. Julia se volvió hacia ella. Creo que ya lo estás. Se quedaron allí, de la mano, mientras el día se convertía en noche. Ya no había miedos entre ellas, solo la certeza de que, pasara lo que pasara, lo elegirían juntas. Y en ese momento, donde el agua tocó la luz y el silencio se sintió como una promesa, Claire supo que así era como se veía un nuevo comienzo. 6 meses después, Venecia bullía con la primavera. El canal brillaba con la luz de la tarde. Las góndolas cantaban melodías familiares y las risas resonaban por los estrechos callejones. Los turistas pasaban con cámaras y helado en mano, tomando fotos de puentes centenarios y palacios en ruinas. Dentro de la galería, enclavada entre una floristería y una librería, las paredes se veían diferentes, lienzos nuevos alineados en filas, una suave paleta de colores que infundía vida al espacio. Olía a pintura fresca, a romero del jarrón junto a la ventana y a algo dulce horneándose calle abajo. Claire estaba de pie frente a un lienzo en blanco, con un lápiz de carboncillo entre los dedos. Su cabello castaño rojizo estaba recogido hacia atrás con soltura, algunos mechones se le escapaban cerca de la sien. Llevaba vaqueros desgastados, un delantal manchado de pintura y una serenidad que nunca había sentido en Chicago. No solo volvía a sentirse ella misma, sino que se sentía más. Detrás de ella, Julia colgaba la última pieza de su próxima exposición conjunta. Sus manos se movían con silenciosa seguridad, colocando cada gancho, ajustando el marco con una facilidad experta. El retrato de Claire no formaba parte de la exposición, estaba en el apartamento que compartían arriba, ahora colgado sobre la mesa de la cocina donde cenaban casi todas las noches, descalzas y a la luz de las velas. ¿Qué tal?, preguntó Julia, poniéndose a su lado. Cla se giró ligeramente, sonriendo. Todavía lo estoy decidiendo. Sé lo que quiero dibujar, pero no tengo prisa. Julia se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Eso es nuevo. Cla rió suavemente. Sí, resulta que la paciencia es una habilidad que aprendí en Italia. Julia ladeó la cabeza. Eso, y una pintora muy encantadora. Claire la miró, modesta como siempre. Julia sonrió con suficiencia. Siempre. Se quedaron en silencio un instante. Afuera, sonaron campanas en la distancia. Cla se miró las manos, luego volvió a mirar el lienzo. Solía pensar que tenía que construir cosas para todos los demás, casas, espacios, una vida que pareciera perfecta desde afuera. Pero nada de eso tenía una base real. Y ahora, Cla la miró, estoy construyendo algo con alguien que me ve exactamente como soy. Julia se acercó, rozando con los dedos la mandíbula de Cla. Amo exactamente quién eres. Claire se inclinó hacia el tacto, cerrando los ojos por un momento. Me alegro de haber entrado en tu galería, susurró. Me alegra que hayas tirado mi caballete, respondió Julia. Ambas rieron. Ligeras, cálidas, arraigadas en algo profundo. Más tarde esa noche, cuando llegaron los invitados a la exposición, la galería se llenó de murmullos y tintineo de copas de vino. Julia se movió entre la multitud con facilidad,
mientras Claire estaba cerca de uno de sus bocetos, uno que nunca pensó que compartiría. Era un dibujo de Julia. La gente se detuvo y se quedó mirando más tiempo del que Claire esperaba. Algunos ladearon la cabeza. Algunos sonrieron. Una mujer le susurró a su pareja: «Hay tanto amor en este». Cla no habló. Simplemente lo dejó ver. Casi al final de la noche, Claire y Julia estaban junto a la ventana abierta. El canal brillaba bajo la luz de la luna. «¿Qué quieres hacer mañana?», preguntó Julia. Claire sonrió. «Dibujar. Preparar el desayuno. Dar un paseo». Y entonces Julia arqueó una ceja. ¿Y luego? Y entonces Cla deslizó su mano en la de ella. «Sigue eligiendo esto. Eligiéndonos». Julia la tocó suavemente, siempre. Mientras las luces de la galería se atenuaban y la suave música se desvanecía en la quietud de la noche veneciana, Cla observó las paredes, el arte, el color, la vida, y se dio cuenta de algo simple y cierto. Esto no era solo una galería. Era su hogar.